Los invito a que compartamos esta charla con Miguel Ponce, que es un hombre avesado en el análisis de la economía, del comercio exterior, además es un dirigente político, forma parte del radicalismo, que ya está aquí con nosotros, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo está? Alegría, Sebastián, alegría, Greta, de estar con ustedes. Bienvenido. Acá, por favor. A ver, y suerte en este ciclo. Gracias, Gracias. La pregunta quedó planteada. Sí, claro. El diagnóstico lo tenemos claro. Yo recuerdo que en algunas protestas sindicales y demás, uno decía, bueno, la protesta está clara, ahora, ¿cuál es la propuesta? Me gustaría saber la propuesta que podemos hacerle a los argentinos que nos estén mirando de cómo superar esta crisis económica. Correcto. Como bien vos decías, nos fuimos cansando de diagnósticos. Simplemente para resumir, hay que decir que todas las variables del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2018, o a hoy mejor, todas se han agravado. No solo no se solucionaron los problemas que se habían prometido venir a solucionar, sino que se han agravado. Como bien vos decías, los números en las próximas horas van a seguir confirmándolo. Y además hemos agregado nuevos problemas. El endeudamiento, fundamentalmente, el que todo el mundo menciona. Ahora, en ese marco, y con la gravedad de la situación, nosotros, muchos de nosotros, que nos veníamos cansando precisamente de solo hablar de diagnósticos, a esto se le empezó a agregar que también nos empezamos a cansar de que solo se hablara de nombres, candidatos. ¿Para qué? Este es el planteo, y va a punta en tu pregunta, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros, fin del año pasado, juntamos especialistas de todos los sectores para elaborar lo que nosotros decíamos: tenemos que tener lo que denominamos en el Hotel Savoy, donde nos juntamos una jornada entera. A mí me tocó obviamente la parte económica, la parte de las pymes, la agenda progresista del radicalismo. ¿Qué implica esto? En nuestro caso, como tenemos en claro que esta crisis que estamos viviendo y que vos bien decías, todos conocemos, no la puede resolver un solo sector, mucho menos un solo partido. Por lo tanto, cuando vayamos a sentarnos con el resto del radicalismo, por eso pedimos la Convención Nacional, con los otros partidos, con la Baña, con los otros candidatos, con el PJ, pero también con las organizaciones gremiales, empresarias y sindicales y los movimientos sociales o las universidades, etcétera, todos los que tienen que estar de alguna manera en una coordinación para tratar de encontrar una salida, tenemos que llevar algo. Y en ese algo, yo diría, separaría. Hay una agenda de largo plazo o de mediano plazo que implica encontrar políticas de Estado que superen un periodo presidencial, porque la gravedad de la crisis es tal que esto no se sale en un solo gobierno. Y hay una agenda del corto plazo que está vinculada a la emergencia, que obviamente no se la pedimos al gobierno porque obviamente es imposible que la lleve adelante, pero sí al Parlamento. Y en ese caso, ¿cómo surgió esto? Y en noviembre se estaban muriendo 11 pymes por día, hoy se están muriendo 30. Entonces tiene que haber un plan de emergencia para defensa de las pymes y salvataje, que es salvar al trabajo nacional. Si hoy nosotros pudiéramos lograr que el Parlamento aprobara, por ejemplo, una resolución que parara por 180 días, digo, para dar una cifra, puede ser más, las ejecuciones que está habiendo por retrasos en las obligaciones impositivas. Yo tengo clientes Los embargos. Yo tengo clientes míos que en noviembre me decían, no sé si pagar aguinaldo o pagar lo que estoy debiendo en AFIP. Por supuesto que pagaron aguinaldo. En este marco, traigo esto como un ejemplo de lo que habría que hacer en el corto plazo. También debieran pensarse algunas medidas vinculadas precisamente a que los sectores que hoy están padeciendo más que otros la crisis pudieran tener un alivio. Yo vengo de Europa. En Europa me tocaban 3 temas. Hace muy poco había ido por el tema Mercosur-Unión Europea cuando se decía que ya íbamos a firmar, hecho que por supuesto no vamos a firmar. El primer punto era: estamos preocupados por el nivel de endeudamiento y sobre todo la velocidad del endeudamiento. Punto 1. Punto 2. ¿Alguna vez los argentinos van a ser capaces de elaborar reglas de juego a largo plazo y cumplirlas? Con ellos tenemos una historia de no cumplimiento. Sí, claro. Y la tercera, la que más nos duele y está vinculado a este último punto que yo te traía, es el asombro que tienen los interlocutores, los inversores de afuera, en relación a la mediocridad de la clase dirigente argentina, a la caída, a la baja de nivel que está habiendo en relación a otros tiempos sobre todo, que
han hecho que un país con capacidad de producir alimentos para más de 400 millones de personas tenga un tercio de su población en la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de alimentación. Entonces, decíamos cosas inminentes. Si hay que volver a un plan alimentario nacional o como lo quieran llamar, esto hay que hacerlo ya, porque en Argentina el hambre es un crimen. Claro. Ahora, Miguel, hace más o menos unos 3 años que esto se viene agudizando cada vez más, ¿no? La crisis en los argentinos, y todo lo venimos notando en uno mismo, en el bolsillo de uno, en el consumo, cuando uno tiene que pagar las cosas y demás. Y yo te escuchaba atentamente que vos decías que esto no es una salida rápida, sin dudas, porque estamos en un proceso de crisis grande. ¿Cuánto estipulás que puede llegar a tardar o cuánto tiempo más de lo que ya se viene viviendo como para empezar a decir, bueno, estamos saliendo algo, estamos empezando a respirar un poco más? Acá es interesante porque los diarios de estos días han dicho que le han llevado al presidente, que el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Duhovne, le llevó algunos brotes verdes y algunas reacciones. Yo creo que o hay una ingenuidad o hay una mala praxis en esto. Es decir, en un momento le vendieron que esto iba a ser una B corta, esta crisis, es decir, una caída rápida y un rebote, cuando todos en ese momento, y coincidíamos inclusive con los técnicos del fondo en la mirada, decíamos que el problema no era una B corta, sino una L, es decir, y el debate era el tamaño de la L, es decir, hasta dónde iba a caer la profundidad del nivel de actividad y cuánto tiempo iba a durar. Seamos sinceros, vamos a estar en recesión todo el año. Esto es una experiencia que para los politólogos puede resultar interesante. O votar con recesión y con alta inflación no siempre se ha dado. En la línea de lo que vos preguntas, yo te diría, va a depender de nosotros el cuánto dure y cuánto tardemos en salir. Si somos capaces de apelar a la madurez de la dirigencia política argentina y logramos armar lo que veníamos reclamándole a Macri desde antes de asumir, que es un acuerdo político, económico y social entre todos los sectores que tienen representación parlamentaria a nivel político, que representan a las gremiales empresarias y de los trabajadores, que representan a los nuevos movimientos sociales, las universidades, lo que sea. Una cosa amplia que elabore políticas de Estado, ya no para el achicamiento y el recorte, sino para el crecimiento y el desarrollo. Eso nos va a llevar a largo plazo, trasciende a un gobierno y requiere elaborar políticas de Estado que podamos extraerlas de la competencia electoral. Es decir, que podamos llegar a un compromiso, ¿no es cierto?, un nuevo contrato social que nos plantee la posibilidad de empujar políticas que den equidad, que nos ayuden a ir acercándonos hacia la equidad y a distribuir el esfuerzo con un horizonte de crecimiento y producción. Y aquí está, me da la sensación, Miguel, una de las grandes claves que venimos planteando en este programa, que tiene que ver con la diferenciación, a grandes rasgos, entre un dirigente político y un estadista. Porque el dirigente político suele pensar su estrategia, la económica y cualquier otra, en función de la próxima elección, ver cómo gano la próxima elección. Y el cortoplacismo, correcto. Claro, y el estadista se sienta a pensar en la próxima generación. Cómo establezco políticas que me trasciendan, más allá de que eso quizá en la actualidad... No me dé votos, no me seguro, dé votos. Seguro, ¿estás de acuerdo? Pero eso no hay hoy demasiado en la Argentina, me parece. Sí, nosotros estamos precisamente, yo decía hace unas horas en otro canal de televisión, que yo hoy me siento más cerca del pensamiento de Labaña que del pensamiento de Macri. Quiero decir, para una situación de crisis, con una lectura de que el agravamiento de la situación económica se va a ir profundizando, nosotros necesitamos pilotos de tormenta que tengan experiencia en haber atravesado situaciones de crisis. En ese sentido es que vemos necesario una mirada más amplia, alguien que obviamente no tiene especulaciones en seguir, porque este sería posiblemente el último servicio que le daría a la nación, y que permite a su vez que esta convocatoria a la que yo hacía referencia sea posible, porque podría hacer bajar los niveles de sectarismo que las parcialidades tienen en este momento, sobre todo ¿por qué? Porque acá tenemos que superar la grieta. Con esta grieta no hemos podido no solo resolver los problemas estructurales que tiene Argentina, ni siquiera encararlos. Es fundamental eso. Me gustaría incluso también, Greta, Miguel, hablarle a aquella persona que nos está mirando, que seguramente alguna dificultad económica está pasando, algunos quizá más que otros, seguramente, aquel que perdió el empleo, que lo han suspendido en su empresa,
¿qué horizonte le podemos trazar a esa persona para atravesar este momento de la crisis? Porque todo lo que estamos planteando, el diagnóstico, la posibilidad de construir una alternativa hacia adelante, requiere un tiempo. Sin duda. No hay ninguna duda, no hay soluciones mágicas. Ahora, hay que ponerse también en el lugar de aquella persona que está pasando un mal momento hoy y que quiere que alguien le diga o le dé por lo menos alguna esperanza, alguna noticia de que en el corto plazo algo de esto va a mejorar. En el, diríamos, en el cortísimo plazo, el que tenga empleo, que lo cuide. El principal problema de este año es el empleo. Yo lo comentaba hace unos minutos. Obviamente, cuando se produce el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional para el stand-by, hecho que salimos a repudiar en la misma noche, ese día, desde la comisión nuestra, con el presidente Sapia a la cabeza, dijimos explícitamente que iba a haber 3 grandes consecuencias. Una política, desde ya, dejarla fuera, que es la pérdida de autonomía en la toma de decisiones económicas soberanas del país, pero ahí va a haber 3 grandes consecuencias. La primera, la caída del salario real. Hemos pasado de primero en Latinoamérica a séptimo. La segunda, una recesión, que es lo que hacíamos recién. Y tercera, consecuencia de esta anterior, la cara más negra, que es la que estamos viviendo en este momento, que es la de la desocupación creciente. Desocupación y destrucción de fuentes de trabajo. Se empezó por el Estado. Digo, podemos tocar lo de Telam, podemos tocar el INTI, podemos tocar cualquiera de los lugares donde sabemos que hay gente que quedó en la calle. Después vino la pyme. Como aquí era una suerte de goteo, y cuando cierra una pyme no hace tanto ruido, esto ha ido creciendo y no se notó tanto. Ahora, cuando ya entra a caer la gran empresa, cuando tenemos 7.000 trabajadores de la industria automotriz que hoy están con peligro, cuando yo vengo de Mar del Plata y la principal fuente de trabajo privada, Toledo, 2.000 familias están al borde de quedar a la calle, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya entra a golpearlo fuerte, es porque estamos viviendo una machaza recesión. Ese primer punto es la defensa del empleo. El segundo, hay que dar una cobertura, lógicamente, a los que han quedado afuera. Y la educación, la revolución educativa, tiene que ser un norte que hay que empezar a plantear. Ya vamos a seguir hablando de estos temas, Miguel, porque son realmente muy interesantes y además queremos tratar de dar herramientas para superar este momento de crisis. El gobierno ha tomado la determinación, es una medida que apunta, por supuesto, a transitar este duro momento de la crisis, tema del cual estamos hablando incluso con Miguel Ponce, uno de nuestros invitados. Ha tomado la determinación de postergar parte de lo que se pagan las facturas de gas en un 20% para que eso se abone recién en el mes de diciembre y no venga la factura recargada justamente en los meses donde se produce el mayor consumo. La medida ha trascendido en el día de ayer, fue parte, si se quiere, de un reclamo que hicieron los dirigentes radicales de hacer algo con respecto a las tarifas. Sabemos todos que es una dificultad que atraviesan la gran mayoría de los argentinos, tarifas que en muchos casos ni siquiera se pueden seguir pagando, y este es uno de los puntos, si se quiere, para tratar de entender lo que planteamos en el comienzo del programa, es decir, buscar claves, buscar hechos que atemperen este momento de la crisis. ¿Es una buena noticia esta que acaba de dar el gobierno, que da el gobierno de postergar o aplazar en el 20% de la factura de gas, Miguel? Sí, es una buena noticia, yo diría es una aspirina. Nosotros, el radicalismo, ya desde el que empezó en tiempos de Aranguren, en esta política de precios tarifarios, dijimos que tenía que ser tratada de otra manera. Expusimos a través de posiblemente el think tank energético más respetado en la Argentina, que es el Instituto de Energía General Mosconi, le ofrecimos al gobierno no solo un diagnóstico, sino además una hoja de ruta de cómo manejar la situación de todas las tarifas energéticas. Y bueno, no ha habido suerte. Ese ha sido uno de los temas que nos ha ido separando de manera creciente, ¿no es cierto?, del gobierno del PRO. Entonces, ahora, todas las veces que salimos a hablar del tema tarifa, nos dicen no, nada, ni nos contestan Lopetegui ni Polilla. Y después tienen que tomar las decisiones porque obviamente, mucho más en un año político, esto adquiere sensibilidad. Claro. Yo creo que lo han hecho por eso, no por convencimiento, pero de todos modos nos ayuda a seguir avanzando en el debate de cómo tienen que tratarse el tema tarifario. Ahora digo, si esto se hace en este momento, ¿no?, teniendo en cuenta que obviamente estamos cerca de afrontar el invierno, que seguramente será crudo como el de los últimos tiempos donde hizo mucho frío, ¿por qué no se pudo haber hecho antes esto con las tarifas de gas? ¿Se pudo haber evitado llegar hasta este punto y frenarlo ahora? Pero por supuesto que sí. Todo es un tema de decisión política y de haber consensuado la manera de hacerlo. Nadie está defendiendo el retraso
tarifario que existió en el periodo anterior, de ninguna manera. El tema es cómo lo haces, claro. Y el tema es cómo repartís las cargas de manera tal de que una pyme no tenga que cerrar porque sus tarifas de servicios les resultan hoy más elevadas que el alquiler. Es la primera vez en la historia que cualquier comercio con el que hables te dice la suma de mis servicios hoy es más alto que el alquiler. Esto nunca se había dado. Pero además en algunas pymes que necesitan utilizar intensivamente gas o electricidad, tendría que haber habido una cosa diferenciada. Y también tendría que haber habido tarifas diferenciadas en función del nivel de ingreso de los sectores. Se podría haber adecuado la actualización tarifaria a un par y paso con los ingresos de los sectores populares. Aclaremos que esta decisión que toma el gobierno es un descuento del 20% sobre la factura del gas entre mayo y septiembre. Claro. Pero ese 20% se va a cobrar. No quiere decir que se reduce la tarifa. Que se cobra de otra forma, se va a cobrar en diciembre. No, es importante decirlo, es una buena medida ahora, ¿por qué? Porque es el momento donde viene la factura más abultada. Correcto. Mayo, septiembre. Ahora, ese 20% que se descuenta en ese periodo se va a pagar en diciembre. De todas formas, a ver, vuelvo sobre lo mismo. Más allá del contexto en el que se toma la determinación, es correcto. Algo hay que hacer. Sin duda. Sin duda. Y puede ser un ejemplo de algunas otras cosas que se puedan hacer. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, yo creo que bajar la tasa es fundamental. O sea, a ver, en estos momentos, la carrera que está habiendo entre tasa y dólar genera una situación tal en que los mesadineristas que están dirigiendo esta operación solamente privilegian esto por sacrificar lo que es la economía real. No puede haber actividad productiva que resista tasas del 60% o del 50% que cuando vas a descontar un cheque se transforman en el 90 o el 100. Esto así la economía real no puede funcionar. Las pymes muchísimo menos pueden funcionar. Se está resintiendo la cadena de pagos. Si el mercado interno deja de traccionar y no reacciona como todos pensamos que debe reaccionar, yo creo que se va a pasar un año muy duro. Aquí hay vamos a suponer que las tres, diríamos, perlitas que el gobierno exhibe, estos números que le ha llevado Duhovne al presidente en las últimas horas, vaca muerta, el turismo receptivo y la cosecha, funcionaran 100%. No alcanzan. ¿Por qué? Porque el 80% del PBI lo explica el mercado interno. Entonces, si el mercado interno al que estas mejoras le llegan muy poquito, no tiene en cambio algún otro tipo de situaciones que implica mejorar el poder adquisitivo, hay una confianza de que a partir de la actualización de las paritarias comience a moverse un poco el mercado interno. Yo creo que de manera insuficiente, creo que no alcanza, creo que es importante las paritarias desde ya, por supuesto, recuperar, ¿no es cierto?, lo perdido y actualizar con el tema inflacionario, pero debieran tomarse algún otro tipo de medidas, particularmente el tema de la tasa que atenta contra la producción. Ahora, volviendo un poco al tema del gas, porque hace un ratito lo planteábamos acá con Seba, de que queríamos darle algunas pautas a la persona en su casa como para empezar a poder sobrevivir, si se quiere, a esta crisis, ¿no?, que se viene un año complicado y que todos lo sabemos. Pero yo decía, haciendo hincapié un poco al tema del gas, ¿fueron excesivos o ya abusivos los aumentos por los que estuvimos transitando a lo largo de este tiempo? Yo creo que la política de manejo de tarifas desde el primer momento fue, francamente, casi rayana con la mala praxis. Esta es mi mirada. Por lo tanto, me inclino más hacia tu calificativo de abusivos, porque se podría muy bien haber hecho un planteo como el que Seba decía recién, de aplanar y pagar el shock que ibas a pagar cuando aumentaba tu consumo, distribuirlo en el tiempo, en los meses en los que consumís menos y vas a gastar menos. Quiero volver a este tema, Miguel, con respecto a lo que recién planteabas sobre las tasas, ¿no? La tasa alta que por supuesto enfría la economía, la plancha, digamos, es muy difícil poder avanzar con tasas de ese nivel, aunque claro, el Banco Central las aplica para frenar el dólar, porque sabemos que el dólar es, si se quiere, como decía ayer Javier Milei, un precio más de la economía, pero para los argentinos no es un precio más. Por supuesto que no. Es el precio. No, pero además somos una economía bimonetaria. Claramente. Sí. Ahora, ¿no hay una falta de compromiso de algunos sectores, me refiero quizá al sistema financiero, de cobrar una tasa mucho más alta cuando se propone un crédito al consumo, un crédito hipotecario y demás? Porque quiero marcar esto, cuando las tasas bajaron,
los bancos en líneas generales no bajaron la tasa al mismo Así nivel es. que la tasa bajó. Así es. Ahora, cuando la tasa subió, Ahí sí. fueron rápidamente corriendo a los niveles de la tasa que había dado de referencia el Banco Central. ¿No es ese un ejemplo de falta de compromiso? ¿Ahí no puede el Estado regular de alguna forma? Totalmente de acuerdo, totalmente. Cuando se escriba la historia de este tiempo y miremos los números, vamos a ver que el único sector realmente beneficiado ha sido el sector financiero. Cada vez que aparecen los balances anuales de los bancos, uno se asombra de los niveles de rentabilidad. Ninguna otra actividad está rindiendo como ha rendido la especulación financiera por un lado y la actividad financiera genuina por el otro. Es decir, claramente el ambiente, el mundo económico de la toma de decisiones se ha visto cooptado por mesadineristas con mucha experiencia. De hecho, han estado a cargo del Banco Central, han estado a cargo de las áreas de economía, de Hacienda. Yo planteo lo siguiente, Miguel, a ver si usted, digamos, nos puede ayudar en el diagnóstico. Si el horizonte que nos trazan, y es un horizonte difícil, sabemos que tenemos un camino largo por recorrer, que va a haber dificultades. Sí. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo compartido los argentinos en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Entonces me dice, mira, por un tiempo vos sabés que no vas a poder gastar en salir a comer todos los fines de semana a un restaurante. Bueno, acepto, digamos, si veo que el horizonte es creíble y tomo en cuenta eso. Lo mismo para este sistema financiero, decir, bueno, señores, ustedes ganaron mucho dinero. El Estado no puede llamar y decirles, a ver, durante un tiempo, hagan ustedes también el esfuerzo, que el esfuerzo sea compartido. Absolutamente, pero además, la gente va a hacer un esfuerzo si visualiza que ese esfuerzo sirve y es compartido con equidad. El primer punto de un acuerdo político, económico y social tiene que ser una profunda reforma impositiva que grave a aquellos sectores con mayor capacidad contributiva, como es en este caso lo que vos mencionabas del sector financiero, y levante una grosería que estamos viviendo donde todavía está grabado el salario, está grabado la producción, está grabada las exportaciones y el comercio exterior, están grabados los generadores de empleo, están grabadas las pymes. Tendría que haber discriminado una carga impositiva para las pymes en relación a la gran empresa. Tendría que haber políticas también impositivas diferenciadas para las famosas economías regionales con las cuales nos llenamos la boca en los discursos, pero hoy están atravesando un momento de suma dificultad, en algunos casos hasta por impericia. Lo que ha ocurrido con la fruta del Valle del Río Negro por no hacer los controles adecuados es una muestra atentatoria también de una mala praxis en un determinado sector que debía controlar. Es decir, nos parece importante que sea visualizado la necesidad de un esfuerzo con equidad, donde la gente visualice que el que más tiene es el que más está poniendo. En este caso lo ponemos como ejemplo el sector financiero que vos hacías referencia. Ponce, la persona que nos está mirando ahora, ¿no? Seguramente la mujer o el hombre que es, en este caso, que tiene una familia, tal vez la mujer no trabaja, hace las cosas de su casa, tiene hijos, el marido es el que trabaja, tiene un trabajo de un sueldo más o menos, porque hoy sabemos que los sueldos grandes ya casi tampoco existen. Digo, ¿qué le podemos decir a esa persona? ¿Cómo puede ahorrar? ¿Cómo puede hacer o en qué cosas puede, digamos, gastar menos como para hacer que ese dinero que ingresa a su casa le rinda, teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Los tarifazos, lo que se paga de servicios, lo que todo aumenta día a día, menos el sueldo de la gente. Mira, podríamos hacer como Elita de Lázari en su momento y decir que la gente camine, compare, aproveche todas y cada una de las ofertas que a fin de año a fin de semana se hacen o determinados días de la semana se hacen con determinadas tarjetas. Todos se han convertido en especialistas en la utilización de esas ofertas semanales. Pero objetivamente hay cosas donde no se puede achicar. Exacto. Digo, ha caído en la utilización de remedios, han caído los productos de primera necesidad. Si uno compara a cuánto estaban los productos de primera necesidad en febrero del año pasado, del 2018, versus febrero del 2019, en todos los consumos populares han superado el 100%. Es decir, la inflación no es homogénea, es mucho más heterogénea de lo que pensamos. Sí, bueno, y donde está más cargado es en los consumos populares. La inflación del trabajador es mucho más alta que la inflación del INDEC. Absolutamente. Sin dudas. Absolutamente. Y en ese sentido sería muy importante, otra de las medidas que nosotros hablábamos para el corto plazo, levantar urgentemente el IVA de los consumos populares, de la canasta familiar.
esto claramente puede ser tomado. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, otra vez escuchaba a una persona, ¿no?, que hablaba del tema del gas y decía, bueno, por ejemplo, una manera de ahorrar es cuando uno se va de su casa a apagar el termotanque o el calefón para que no consuma el gas del piloto. O sea, son cosas que son imposibles porque, a ver, cuando uno llega a su casa, si vos lo apagás y después tenés que esperar a que caliente el agua, o sea, me parece que no va por ese lado. O sea, ¿cómo ahorrar de esa manera no existe? Por eso yo decía, hay ciertas cosas que son inelásticas, es decir, imposibles. Son imposibles. Obviamente todos queremos el uso racional de la energía, está muy bien que se haga docencia para el uso racional de la energía, se va a ir agravando el problema energético a nivel mundial, desde ya que sí, como también el tema del uso del agua, el uso racional del agua, etcétera. Pero estamos en una situación en la cual, si nosotros nos metiéramos a dedicarle tiempo a eso, casi sería una burla a los que hoy no están pudiendo llegar, ¿no? A ver, podemos trazar un camino de dificultades, espinoso, pero con un horizonte en el futuro, Miguel, a su criterio. Creo que sí, dependiendo de nosotros y haciendo una convocatoria patriótica a que la dirigencia nacional se ponga los pantalones largos, que dejemos de lado esta grieta, como yo te decía recién, que nos impide cualquier tipo de solución o de acercarnos a cualquier tipo de solución, y que marchemos rápidamente a una convocatoria, ¿no es cierto?, de un acuerdo político, económico y social que, por supuesto, yo lo espero para el próximo gobierno a esta altura. Para el corto plazo, esta agenda de emergencia, de salvataje de las pymes y el trabajo a que hacía referencia, porque me parece que esto hay que plantearlo en el Parlamento, ya no más en el Poder Ejecutivo Nacional. Ha sido muy claro, Miguel, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.